La sangre corría por el rostro de Pedro mientras los soldados lo arrastraban hacia la cruz. De cabeza, su última petición sorprendió incluso a sus verdugos. En tierras lejanas, el apóstol Bartolomé gritaba de agonía mientras le arrancaban la piel, pero sus últimas palabras no fueron de odio ni de venganza. No eran poderosos, no eran ricos, no eran sabios reconocidos, eran solo pescadores, cobradores de impuestos, trabajadores comunes. Pero las últimas palabras de estos hombres, pronunciadas bajo tortura, en la soledad de calabozos oscuros o a la sombra de cruces, cambiarían para siempre el curso de la historia. ¿Qué podría llevar a estos 12 hombres a enfrentar muertes horribles sin renunciar a su fe? ¿Qué revelan sus últimas peticiones sobre la verdad que llevaban? El sol salía sobre Roma cuando Pedro fue sacado de su celda. Tras meses de encierro en las mazmorras del emperador Nerón, su cabello y su barba, antes negros, estaban completamente blancos. Sus manos, que alguna vez jalaron redes llenas de peces del mar de Galilea, ahora temblaban levemente, marcadas por cicatrices y el peso de los años. Pero sus ojos aún ardían con la misma intensidad de cuando caminó junto al Maestro. Roma ardía bajo el mando de Nerón, quien culpaba a los cristianos por el incendio que él mismo había ordenado. Pedro sabía que su destino no sería diferente al de muchos hermanos en la fe que murieron en las arenas o como antorchas humanas en los jardines imperiales. Cuando los soldados romanos le informaron que sería crucificado, Pedro no mostró temor. En cambio, hizo una petición que sorprendió incluso a sus verdugos. «No soy digno de morir de la misma forma que mi Señor. Si han de crucificarme, háganlo con la cabeza hacia abajo». Los soldados se miraron confundidos, pero accedieron a su pedido. En la colina del Vaticano, Pedro fue clavado en una cruz invertida. Incluso en ese momento de dolor insoportable, el pescador de Galilea continuó predicando a las multitudes que se reunieron para presenciar su ejecución. «Recuerden el amor de Cristo», decía entre gemidos. «Ámense unos a otros como Él nos amó». Sus últimas palabras fueron una oración. «Señor, no fui digno de mirar tu rostro en la tierra. Permite que lo vea ahora en el cielo». Y así murió el hombre al que Jesús llamó la roca, sobre la cual edificaría su iglesia. Distinto fue el destino de Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio, apenas 11 años después de la crucifixión de Jesús, por órdenes de Herodes Agripa I, que buscaba agradar a los líderes judíos. Santiago fue arrestado en Jerusalén. Durante su juicio, cuentan los relatos antiguos, uno de sus acusadores quedó tan impresionado por la fe inquebrantable de Santiago que se declaró cristiano allí mismo, delante de todos. Cuando Santiago fue llevado para ser decapitado, este hombre le pidió perdón. El apóstol solo sonrió, lo abrazó y dijo: «Paz contigo, hermano mío». Ambos fueron ejecutados el mismo día. En el momento de su muerte, Santiago no pidió clemencia, no rogó por su vida. Su última petición fue simplemente: «Padre, perdónalos y recibe mi espíritu». Las mismas palabras que había oído a su maestro pronunciar en la cruz ahora resonaban en sus labios. De todos los apóstoles, solo Juan tuvo un destino distinto. Exiliado en la isla de Patmos por el emperador Domiciano, vivió hasta una edad avanzada, muriendo pacíficamente en Éfeso alrededor del año 100 d.C. Mientras los demás sufrieron muertes violentas, Juan enfrentó otra clase de prueba: ser el último sobreviviente, ver morir a todos sus compañeros y la creciente persecución contra la iglesia que había ayudado a fundar. En sus últimos años, cuando ya no podía caminar, pedía que lo llevaran a las reuniones de los cristianos en Éfeso. Allí, con voz débil pero firme, repetía siempre el mismo mensaje: «Hijitos, ámense los unos a los otros». Cuando le preguntaban por qué siempre decía solo eso, respondía: «Es el mandamiento del Señor, y si se cumple,
no hace falta nada más. Antes de morir, Juan hizo una última petición que revelaba su corazón. «Sepúltenme con las manos vacías». Explicó que, así como llegó al mundo sin nada, quería partir mostrando que su única riqueza era el amor de Cristo. Estos tres hombres, Pedro, Santiago y Juan, formaron el círculo íntimo de Jesús durante su ministerio en la tierra. Presenciaron su transfiguración, estuvieron presentes en momentos cruciales y al final cada uno enfrentó su destino de manera distinta, pero con la misma fe inquebrantable. Pero las historias que acabas de conocer son solo el comienzo. Lo que ocurrió con los demás apóstoles revela aún más valor y fe sorprendentes. Andrés, el hermano de Pedro y primer discípulo llamado por Jesús, llevó el evangelio hacia el norte, a través de Asia Menor, hasta llegar a las tierras de los escitas, actual Ucrania y sur de Rusia. Los relatos históricos cuentan que estableció la iglesia en Bizancio, donde más tarde se construiría Constantinopla. Pero fue en Patras, Grecia, donde encontró su fin, cuando el gobernador Aegeas ordenó que Andrés ofreciera sacrificios a los dioses romanos. El apóstol se negó. «Yo sacrifico diariamente al único Dios verdadero», respondió. «No un sacrificio de sangre de toros o cabras, sino el sacrificio inmaculado del Cordero en el altar de la cruz». Furioso, Aegeas ordenó que Andrés fuera azotado y luego crucificado. Para prolongar su sufrimiento, el gobernador determinó que fuera atado, no clavado, a una cruz en forma de X, símbolo que más tarde sería conocido como la Cruz de San Andrés. Cuando Andrés vio la cruz preparada para su martirio, no mostró temor. En cambio, se acercó a ella y pronunció palabras que serían recordadas por generaciones. «Oh cruz bendita, que fuiste consagrada por el cuerpo de Cristo. Antes de que Él sufriera en ti, causabas terror. Ahora, amada por el cielo, eres recibida con alegría. Sé cuán ansiosamente me esperaste. Vengo a ti en paz y alegría. Recíbeme, discípulo de aquel que fue suspendido en ti». Durante 2 días, colgado en la cruz, Andrés continuó predicando a las multitudes que se reunían para verlo. Cuando el gobernador, presionado por el pueblo, le ofreció liberarlo, Andrés se negó. Su última petición fue: «No me quites la corona que ya veo frente a mí. Si temes el juicio de Dios, no me impidas alcanzarlo». Y así, con una oración en los labios, entregó su espíritu. Felipe, originario de Betsaida como Pedro y Andrés, predicó en las regiones de Frigia y Siria. Se cuenta que en Hierápolis, actual Turquía, su predicación enfureció a los adoradores de una serpiente gigante, venerada como deidad local. Cuando Felipe denunció esta idolatría, fue capturado. Los sacerdotes paganos y el procónsul romano decidieron crucificarlo. Como Pedro, Felipe también hizo una petición inusual. Pidió que no embalsamaran su cuerpo tras su muerte. «Mi Señor fue envuelto en lino y mirra, no merezco mejor trato que él», dijo. Mientras era clavado en la cruz, Felipe siguió predicando y animando a los cristianos que lloraban a su alrededor. «No lloren por mí», dijo. «Esta muerte es la puerta a la vida eterna». Su última petición fue inesperada y conmovedora. Pidió que plantaran una vid sobre su tumba, para que las futuras generaciones coman de sus frutos y recuerden que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Bartolomé, también conocido como Natanael, aquel de quien Jesús dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño», llevó el evangelio a Asia Menor, Mesopotamia, Persia y llegó hasta la India y Armenia. Fue en Armenia donde enfrentó la furia de Astiages, hermano del rey Polimio, quien se había convertido por la predicación del apóstol. Bartolomé fue condenado a una de las muertes más crueles entre todos los apóstoles. Fue desollado vivo y luego decapitado. Mientras sus verdugos le arrancaban la piel, Bartolomé no dejaba de predicar. Testigos relatan que, en medio del dolor insoportable,
recitaba salmos y animaba a los cristianos presentes a mantenerse firmes en la fe. Su última petición, dirigida al mismo Dios, no fue por alivio del dolor, sino para que quienes presenciaban su martirio encontraran la fe. Señor, que mi sufrimiento sea semilla de conversión para muchos. Estos hombres recorrieron vastos territorios, enfrentaron peligros incontables, fueron perseguidos y torturados, en todo para compartir un mensaje que transformaría el mundo. Pero mientras Andrés, Felipe y Bartolomé daban su último suspiro, otros apóstoles continuaban la misión en tierras lejanas, y sus destinos no serían menos extraordinarios. Si crees que el amor de Cristo puede vencer cualquier obstáculo, comenta: mi Dios es más grande que mis batallas, y muestra al mundo tu fe. Tomás, el discípulo que exigió ver para creer en la resurrección, viajaría después más lejos que cualquier otro apóstol. Según antiguas tradiciones, llevó el Evangelio hasta Partia, Persia y finalmente a la India, estableciendo iglesias que aún existen hoy en día, conocidas como los cristianos de Santo Tomás. En Calamina, actual Chennai, en la India, Tomás enfureció a los sacerdotes brahmanes al convertir a la esposa y al hijo de un rey local. Condenado a muerte, fue llevado a la cima de una montaña para ser ejecutado con lanzas. Frente a sus verdugos, Tomás pidió un momento para orar. Arrodillándose, hizo su última petición: Señor, perdona a estos hombres y recibe mi alma, y que el Evangelio florezca en esta tierra aún regado con mi sangre. Las lanzas lo atravesaron, y el apóstol que alguna vez dudó, selló con sangre la certeza que había encontrado. Siglos después, exploradores portugueses encontrarían en la India comunidades cristianas que trazaban sus orígenes hasta Tomás, confirmando que su última petición había sido cumplida. Mateo, el ex recaudador de impuestos que escribió el primer evangelio, trabajó inicialmente en Judea. Años después, llevó el mensaje cristiano a Etiopía y otras partes de África. En contraste con su pasado de codicia como discípulo de Jesús, Mateo vivía con extrema sencillez, durmiendo en el suelo y comiendo solo vegetales y agua. En Etiopía confrontó a dos magos, Saroes y Arfaxad, que engañaban al rey Egipo usando trucos de magia. Mateo desenmascaró sus engaños y convirtió a la familia real. Pero cuando el rey murió, su sucesor, Hirtaco, quiso casarse con Ifigenia, sobrina del rey anterior que había hecho votos de castidad cristiana bajo la guía de Mateo. Cuando el apóstol se negó a convencer a Ifigenia de romper sus votos, el rey ordenó matarlo. Mientras celebraba un culto, Mateo fue atacado por la espalda. Aún herido de muerte, su última petición fue impactante: pongan mi Biblia en las manos del próximo convertido. La palabra permanecerá cuando yo ya no esté. Santiago, hijo de Alfeo, también llamado Santiago el Menor para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo, trabajó principalmente en Siria y Palestina. Después de años predicando en Jerusalén, fue a Egipto, donde convirtió a muchos en Alejandría. Regresando a Jerusalén, Santiago enfrentó la furia de los líderes religiosos. Según relatos antiguos, fue llevado a la cima del templo y se le ordenó renunciar públicamente a su fe en Jesús. En lugar de eso, Santiago comenzó a proclamar en voz alta la divinidad de Cristo ante todos los presentes. Enfurecidos, los sacerdotes lo empujaron desde lo alto del templo. Sobreviviendo a la caída, aun con los huesos rotos, Santiago comenzó a orar por sus perseguidores. Mientras era apedreado, su última petición repitió las palabras del mismo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un soldado, conmovido por esta muestra de perdón, intentó detener la ejecución, pero otro le dio un golpe en la cabeza con un bastón de batanero, concluyendo el martirio. Tres hombres diferentes, con personalidades distintas: Tomás, el escéptico que se convirtió en misionero intrépido; Mateo,
el recaudador de impuestos codicioso transformado en defensor de la sencillez, y Santiago, el discreto que murió proclamando su fe en el lugar más público de Jerusalén. Cada uno de ellos murió lejos de casa, lejos de la comodidad, pero cerca del propósito que dio sentido a sus vidas. Pero nuestro viaje aún no ha terminado. Todavía faltan 3 apóstoles cuyas historias rara vez se cuentan, pero cuyo sacrificio final fue igualmente impactante. Lo que ocurrió con ellos revelará la profundidad del compromiso de estos hombres con el mensaje que cambió sus vidas. Si estás enfrentando tormentas en la vida y necesitas fuerza para seguir, comenta: Jesús es mi refugio, y deja tu testimonio para que podamos orar por ti. Antes de conocer a Jesús, Simón era conocido como el Celote, miembro de un grupo revolucionario que luchaba contra la ocupación romana. De guerrillero dispuesto a morir por Israel, se transformó en misionero dispuesto a morir por el Evangelio. Según antiguas tradiciones, viajó por el norte de África, luego a Gran Bretaña y finalmente a Persia. Fue en Persia, actual Irán, donde Simón se encontró con Judas Tadeo. Juntos enfrentaron la hostilidad de los sacerdotes zoroastrianos, quienes los acusaron de interferir con la adoración al sol y al fuego. Al negarse a participar en los rituales paganos, fueron llevados al templo del sol para ser ejecutados. Simón, que un día había empuñado espada contra los romanos, no opuso resistencia. Cuando le preguntaron su último deseo, respondió: que el sol de justicia, Jesucristo, brille en los corazones de quienes hoy derraman nuestra sangre. Entonces fue aserrado por la mitad, sellando con muerte cruel la fe radical que había abrazado. Judas Tadeo, también llamado Lebeo y a veces Judas, no el Iscariote, para distinguirlo del traidor, era conocido por su valentía al preguntar a Jesús durante la última cena: Señor, ¿por qué te revelaste a nosotros y no al mundo? Después de llevar el Evangelio a Mesopotamia, Siria y finalmente a Persia, enfrentó el martirio junto a Simón. Mientras los verdugos preparaban los golpes que lo matarían, Judas Tadeo hizo una petición que impresionó incluso a sus verdugos: no recen por mí, sino por las almas de los que aún no han conocido al verdadero Dios. Su cuerpo fue atravesado por lanzas y luego golpeado con un hacha, pero testigos relatan que su rostro permaneció sereno, como quien finalmente encuentra descanso tras una larga jornada. Matías, elegido para sustituir a Judas Iscariote tras su traición y muerte, es quizás el menos conocido de los 12. Tras la dispersión de los apóstoles, trabajó inicialmente en Judea. Luego viajó a Capadocia y regiones cercanas al Mar Caspio. Al regresar a Jerusalén, fue arrestado y condenado por el Sanedrín. A diferencia de Esteban, que años antes había sido apedreado de forma tumultuosa, Matías enfrentó una ejecución formal, siendo primero apedreado y luego decapitado conforme a la ley judía para blasfemos. Antes de su muerte, Matías hizo una petición que reflejaba a aquel que buscaba completar el número de los 12. Señor, que mi muerte complete el testimonio que comencé en vida. Recíbeme entre los tuyos. A lo largo de los años, estos 12 hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, revolucionarios, personas sin educación formal ni estatus social, encontraron en Jesús algo que valía más que sus propias vidas. Se dispersaron por los 4 rincones del mundo conocido, enfrentaron prisiones, torturas, exilios y muertes violentas. Ninguno de ellos renegó de su fe. Ninguno abandonó la misión. Sus últimas peticiones revelan no solo valentía ante la muerte, sino una transformación profunda. Hombres que antes buscaban poder y posición, ahora pedían perdón para sus asesinos. Aquellos que abandonaron a Jesús en el momento de su arresto, ahora enfrentaban sus propias cruces con dignidad. Los que dudaron se convirtieron en testigos inquebrantables. Lo más extraordinario no fueron las muertes violentas que la mayoría sufrió,
sino el hecho de que estaban dispuestos a enfrentarlas. Estos hombres podrían haber negado su fe y vivido, podrían haberse quedado en silencio y morir en sus camas años después. Pero cada uno de ellos eligió el martirio en lugar de la negación, porque habían sido testigos de algo que transformó completamente sus vidas: la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo explicar que 12 hombres que convivieron íntimamente con Jesús estuvieran dispuestos a sufrir torturas horribles y muertes violentas, sosteniendo hasta el final que lo habían visto resucitado? ¿Qué poder tiene un mensaje capaz de transformar pescadores temerosos en mártires intrépidos? ¿Qué verdad vale la pena morir por defender? La pregunta que queda para nosotros hoy es simple y desafiante. ¿Qué vieron estos hombres que nosotros aún no vemos? ¿Qué comprendieron que todavía no alcanzamos? Si hombres comunes, como ellos, fueron capaces de transformar el mundo con sus vidas y muertes, ¿qué podemos hacer nosotros con la misma fe que ellos tenían? En un mundo que rápidamente olvida a sus héroes, que podamos recordar a estos 12 hombres no solo por cómo murieron, sino por cómo vivieron, entregados a una causa mayor que ellos mismos, transformados por el encuentro con el Cristo resucitado. Ahora conociste la extraordinaria valentía y fe de los apóstoles que transformaron el mundo. Pero la historia no termina aquí. Haz clic en el video en pantalla para descubrir la terrible muerte de la reina Jezabel, uno de los castigos más impactantes registrados en la Biblia. Una historia de poder, maldad y justicia divina que te va a impresionar. Haz clic ahora.